Hola, cordial saludo para todos. Bienvenidos a su programa Frente a la Realidad. Frente a la Realidad, edificando sociedad. Hoy es 2 de octubre de 2023, jueves 2 de octubre de 2023. Para nosotros en Frente a la Realidad es grato decir que estamos en jueves de realidad espiritual. Recuerden que el evidente que nosotros el jueves compartimos con ustedes mensajes al ser para el fortalecimiento del ser. Y siempre decimos por acá que la sociedad está mala porque la familia está mala, porque el individuo está actuando mal. Si nosotros logramos que el individuo se fortalezca, se recupere y mejore el ser, la familia va a estar mejor y por ende la sociedad va a estar mucho mejor. Por eso nosotros no dejamos de tratar de fortalecer el ser a través de estos problemas. Y nosotros, para nosotros, hoy es un honor tener a nuestra amiga, la doctora Mónica Gaitán, quien acaba de terminar una contienda electoral. Ella era aspirante a ser diputada del Valle del Cauca por el Centro Democrático número 52. No quedó, no fue elegida diputada. Todos sabemos que en estos avatares políticos uno gana o pierde desde el punto de vista de la posición política de la curul, pero también puede ganar o perder desde otros puntos de vista. Para nosotros es un honor, doctora Mónica, cordial saludo, bienvenida a su programa Frente a la Realidad. Muy buenas noches para ti, ingeniero Javier, por esta invitación tan honrosa que me hace. Siempre para mí es un placer estar con ustedes y poderme conectar con todo ese pueblo hermoso, bello de Buenaventura y dialogar de este tema tan importante, como tú lo dices. Si el ser está bien, la familia está bien y la sociedad está bien. Pero desafortunadamente lo que estamos viendo es que el ser está mal, la familia, una reflexión profunda, importante y crucial en este tiempo. Doctora Mónica, antes de nosotros entrar como el fortalecimiento del ser, aunque todo sirve para fortalecerlo, quería preguntarle sobre la experiencia vivida en esta campaña. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con usted propuestas, metodologías de campaña que no podemos negarlo, lo reiteramos. Nos agradó mucho la forma en que usted estaba haciendo política, por lo menos en Buenaventura vino en múltiples ocasiones y cosas especiales como el Día del Amor y la Amistad, septiembre, el amor y la amistad, una charla de pareja. También tengo la oportunidad de compartir con usted una conferencia que tenía que ver con la Agenda 2030. Cosas como esas que no se ven directamente en una campaña, tengo la oportunidad de vivirlas con usted. Pero en todo el Valle de Cauca, ¿cómo le fue con ese trabajo y la experiencia que le dejó este trabajo? ¿Qué le dejó esta campaña, aunque no haya logrado la curul, doctora Mónica? Muy interesante la pregunta, mi querido Javier, porque me la hice el lunes. El lunes y martes fue un tiempo de reflexión para mí y tengo para decirte dos cosas. Cuando nosotros iniciamos esta contienda electoral, teníamos muy claro que nosotros íbamos a hacer algo diferente porque no estamos solamente pensando en un proyecto solamente electoral, de política electoral. Nosotros estamos pensando en una inversión de la sociedad. ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Cómo vemos las familias? Y por eso es que cada dinero que de nuestra propia recurso familiar, porque nuestra campaña se hizo con el recurso de nuestra familia, lo que dijimos es, vamos a hacer una inversión, invertir en familias, invertir en las jóvenes, invertir en la sociedad. Y por eso llevamos a cabo estos eventos que podrían verse como un evento de campaña, pero fue más allá, porque ahí es donde yo voy a hacer el análisis de qué perdimos y qué ganamos. Y eso tiene que ver con si yo voy a ver la votación solamente como un caudal electoral, como unos votos que se cuentan para llegar o no a una curul, pues entonces lo que tengo que decir es que perdí, pero yo tengo una convicción muy
clara en mi corazón que esos 6.646 votos que Dios nos permitió tener fueron votos que se ganaron en la absoluta convicción de que nuestra propuesta era una propuesta genuina, una propuesta producto de la honestidad, de la transparencia, y para mí eso fue una enorme ganancia. Y yo reflexionaba el lunes y yo decía, yo voy a ver esas cifras solamente como votos, o yo voy a ver esas cifras como unas semillas que Dios me está entregando para plantar, cuidar hasta ver la cosecha y ver ese fruto. Va a tomar tiempo, no tenemos afán, porque mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros vamos a hacer obras de justicia, como dice la palabra. Entonces, para concluir esta respuesta, lo que yo te puedo decir es que el balance es absolutamente ganador, absolutamente gratificante. Porque yo no tenía 6.000 personas, cuando yo comencé la campaña no tenía 6.000 personas que me pudiesen escuchar. Así que la campaña fue una plataforma para que pudieran escuchar, no a Mónica Gaitán, que pudieran escuchar una palabra de verdad soportada en la vida de una persona que ha decidido servir al Señor, amar al Señor y vivir una vida de integridad. Entonces, esos 6.000 votos los voy a cuidar, los voy a ver crecer hasta dar ese fruto. Y cuando hice esa reflexión, esa reflexión para mi vida, yo dije, valió la pena el tiempo, valió la pena haber parado en esos 3 meses las actividades rutinarias de mi vida, mi oficina, porque no es fácil que 6.000 personas hayan creído y el reto es seguir trabajando para que esas 6.000 personas se multipliquen como se multiplica porque una semilla da cantidad de frutos. Entonces, muy feliz, haciéndote ese recuento, muy feliz de esa análisis que yo pude hacer interiormente frente a lo que fue la campaña y el resultado y lo que sigue. Entonces ya la campaña terminó, pero ahora lo que sigue es un trabajo enorme en tres aspectos fundamentales que después te los comentaré o si quieres lo comento de una vez. Vamos a consultarle, doctora, también. Terminaron las elecciones y esta campaña, por lo menos, ya sabemos que de todas maneras estamos en escrutinio de muchos sectores todavía, en muchas localidades, muchos territorios, pero en la generalidad ya hay como unos resultados que conocemos. ¿Qué le deja al Valle, para usted, al Valle del Cauca, la decisión que tomaron sus habitantes, doctora Mónica, desde su perspectiva? Bueno, yo creo que todavía estamos haciendo muchas análisis y lecturas de lo que fue la voluntad del pueblo vallecaucano en esta jornada electoral del 29 de octubre. Entonces, yo he escuchado, porque me he puesto en la tarea de escuchar cuál es el análisis que muchos han hecho y algunos los comparto, otros no los comparto. Creo que decir que que unos, que el gobierno, por decir así, que el gobierno perdió, yo no comparto esa parte. Yo Como dice, creo que pero como uno dice, el pacto histórico perdió, dice mucho en la generalidad en el país. Petro le fue mal en sí, estas elecciones. No comparte eso. pues yo no creo que sea un absoluto. ¿Por qué? Porque de todas maneras el presidente tiene el gobierno central, tiene el gobierno nacional, tiene la cartera y el fisco nacional que es importante.
Este es un país todavía presidencialista, este es un país centralizado en la figura del presidente y lo hemos visto, alcaldes y gobernadores han dicho, nosotros vamos a trabajar de la mano del presidente. Y pues eso no está mal porque todos queremos mirar hacia adelante. Sí creo que la izquierda, la derecha, pues si queremos ponerlo en una línea derecha y izquierda, sí creo que la derecha comenzó a sentir la necesidad de no solamente criticar o no solamente de tener temor o de tenerse que ir del país por lo que seguramente se avecina, sino que también ha empezado a decir, bueno, no queremos llegar a que el país se nos acabe, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que a mí me parece que eso ha sido importantísimo porque yo he estado en muchos en grupos de amigos que dicen, bueno, vamos a votar, vamos a sacar adelante este proyecto y así fue como se llegó a que los resultados de la derecha fueran unos resultados importantes. No puedo decir que la derrota total de Petro, eso no es cierto. Yo creo que eso sería una mentira y también algo irresponsable decirlo. Doctora, Sí considero, pero si sí, miramos desde la perspectiva de que como el año pasado, después de posicionarse el presidente Petro, se formaron coaliciones, digamos así, arrolladoras a favor del gobierno nacional para tratar de sacar la reforma y los proyectos que presentar adelante, supuestamente a favor del país. Desde esa perspectiva, y como él ha estado doctrinando y convocando a la gente a la calle, se avecinaba con estas elecciones un impulso de ver si de pronto el pacto histórico, viene siendo la representación política del gobierno, iba de pronto a arrasar más en representaciones, en dignidades, en estas elecciones. Entonces, en esa perspectiva creo que es que la miran muchos colombianos y ven que de pronto el pacto histórico realmente perdieron mucho y las expectativas de pronto era que tuvieran más participación en los ejecutivos, gobernaciones y alcaldías dentro de pronto de la nación en sí. Desde esa perspectiva yo creo que sí, realmente le fue un poco mal cuando, al, al gobierno. cuando uno quiere poner el panorama en blanco y negro, pero yo creo que en Colombia el panorama político no lo podemos mirar en blanco y negro, porque si uno mira todos los candidatos que quedaron, Porque no sé si fueron, puede decirse directamente o indirectamente. Lo que pasa es que depende de lo que hablen, lo que concerten esos gobernadores que pueden ser y alcaldes que pueden ser de derecha. Si se ponen de acuerdo con el presidente, se le acaba la ideología y la posición. O sea que es, debemos esperar como pasa y suele en nuestros territorios cuando los concejales y los alcaldes, uno cree que tiene 17, en el caso cuando digo concejal, 17 en contra aparentemente del alcalde y cuando vimos todos, la mayoría están trabajando. Sí, se puede decir, sí, de pronto el beneficio de la comunidad, sino sus beneficios personales que ellos hacen. tú lo has dicho, o sea, tú lo has dicho perfectamente. O sea, ¿cuál es el análisis que yo hago? El análisis que yo hago, aquí nosotros no podemos ver la política en blanco y negro, izquierda y derecha, porque aquí no hay una frontera ideológica clara. Aquí, si yo miro el candidato, si yo voy a mirar en temas de progresismo y de todo este globalismo, yo puedo decir que Galán es globalista y atiende a un sistema globalista. Lo mismo Eder en Cali, lo mismo Fico en Medellín. Entonces, si nosotros miramos que realmente van a estar, ya lo han dicho, van a estar trabajando con el gobierno nacional porque necesitan recursos del gobierno nacional, el Sería gobierno nacional en con cierta todos forma los sería lo impuestos. ideal, ¿no? En cierta forma eso sería lo Será, ideal para generarle desarrollo al pueblo, siempre claro, y cuando el gobierno nacional esté en una línea pues benéfica para los territorios. eso es lo que nosotros decimos, hasta qué punto el gobernante regional que acaba de ser electo va a poner una línea divisoria en decir esto no lo toca y esto sí lo toca. O como tú dijiste, algo supremamente importante que tenemos que pensar, hasta qué punto yo gobernante voy a negociar ese voto de confianza
por un interés personal, porque si nos vamos a ir por un interés colectivo, un interés de la democracia representativa, a muchas cosas tendrán que decirle no al presidente. Pero entonces vamos a ver si se van a acomodar por un beneficio personal, y ahí es donde el llamado urgente a hacer una veeduría ciudadana y un Pero control doctora, político. venga, doctora Una Mónica, veeduría. sacamos una cosa. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos porque en la segunda parte vamos a tocar ese tema. ¿Qué se viene ahora? Ya se eligió, ya usted tuvo la experiencia, ya hizo para mí, una magnífica campaña. Reitero a los televidentes, no por los resultados de los votos, sino en la forma que se hizo, porque se trató de trabajar mucho el fortalecimiento espiritual. Se trató de trabajar mucho el ser, y para nosotros es importante. Sé que para la mayoría de ustedes, incluso para el contradictorio, primero Dios y después nosotros pasar los principios eternos. Esa campaña me pareció muy hermosa, doctora. Vamos a un mensaje de interés y ya regresamos con ustedes aquí en su programa Frente a la Realidad con la doctora Mónica Gaitán. Bajar de peso y perder los kilitos que te impiden llegar a la meta de una talla de ensueño, sí es posible con los espectaculares productos reductores MW. Asume ya el reto de 30 días y baja de 6 a 10 kilos de peso con las cápsulas quemadoras de grasa, las gotas drenadoras y la fibra MW. Haz tu pedido ya al 317-852-5623, 317-852-5623 y obtén el cuerpo que siempre soñaste. MW, los mejores productos para bajar de peso. Gracias por continuar con nosotros en su programa Frente a la Realidad. Frente a la Realidad, edificando sociedad. Hoy es 2 de noviembre de 2023. Unos días después de las elecciones que generaron tantas expectativas. Nosotros estamos en Realidad Espiritual, hoy jueves de Realidad Espiritual, y la invitada especial, la doctora Mónica Gaitán. Ella aspiró a ser diputada del Departamento del Valle, no se logró, pero quedaron mucha experiencia, como ustedes ya escucharon. Doctora, estábamos hablando en el segmento pasado y nos referíamos a cosas como esta. ¿Qué se viene? Usted empezó a hablar hasta de veeduría ciudadana. Usted, el ser, cuando elige a alguien, ¿qué nos tocaría a nosotros? ¿Qué viene? ¿Qué nos tocaría a nosotros hacer como habitantes, como pueblo de estos gobernantes? Según la Biblia, por favor. Sí, bueno, pues dice la palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Entonces, El tiempo a dirá. un mal gobierno, ¿cómo? El tiempo dirá A un mal entonces gobierno, si vamos a alegrarnos o vamos a a un mal gemir. gobierno, exacto. Entonces yo creo que nosotros como pueblo elector, que somos quien tiene la soberanía, o sea, la soberanía radica en el pueblo, en el electorado, y a veces nos olvidamos de eso. A veces creemos, no, nosotros elegimos, llevamos allá a esos gobernantes y ya no, se nos acabaron los derechos y esperamos solamente que ellos cometan actos de corrupción, que hagan todo lo contrario a lo que prometieron en las promesas electorales. Entonces, para que nosotros como pueblo no tengamos que gemir después durante estos 4 años, creo que nosotros tenemos que ser sabios y darnos cuenta, y como este es un espacio espiritual, yo creo que aquí vamos a ser muy entendidos, y sobre todo yo hago un llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque nuestro gobierno, el gobierno de la iglesia, está por encima del gobierno civil, porque nosotros tenemos esas lugares especiales donde nosotros podemos, una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que intercede por una ciudad, por sus gobernantes. Es una ciudad que se coloca en una posición de privilegio porque está orando y está intercediendo. Hay una conexión del cielo a la tierra. Y yo creo que la iglesia en este momento tiene que levantarse, dejar ya de estarse ocupando en las cosas que no le corresponden. Una iglesia que sea una iglesia santa, pura, que pueda ser la sal que preserva y la luz que ilumina la oscuridad que se nos avecina.
Entonces, si nosotros queremos que los gobernantes se sujeten y se sometan a las leyes naturales y leyes civiles, nosotros como pueblo tenemos que orar, clamar, y también nosotros tenemos que tener una participación dentro de la gestión pública de ese mandatario que acaba de ser electo y que el 1 de enero tendrá que comenzar a hacer su desempeño público. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Si lo vamos a mirar de la manera espiritual, yo hago un llamado profundo a la iglesia para que la iglesia tome el lugar de privilegio en los lugares espirituales. Y lo segundo, que los hijos de Dios que tengan el conocimiento en las leyes de aquí de esta tierra, tenemos que levantar la voz. Y ahí donde Mónica Gaitán les está diciendo a ustedes, vamos a hacer veeduría ciudadana. Yo como mujer cristiana, perteneciente al cuerpo de Cristo. Perdón, doctora, 2 veces le he interrumpido el tema de veeduría, pero no puedo pasar. Usted habla de la iglesia a orar y a jugar un papel importante. ¿Qué pasa si esa iglesia se pone del lado de los gobernantes, participa de esa, digamos así, de esos gobiernos? Si son buenos, pues vamos a alegrarnos. Pero si nos ponen a gemir y la iglesia está de acuerdo, digamos así, ya inmersa en esos gobiernos, ¿qué pasaría de pronto con el pueblo ahí, doctora? Y le dejo hablar de sus veedurías después. Sí, eso que tú me estás diciendo, mi estimado ingeniero, yo lo he visto, yo lo vi en campaña, y no me quiero aterrar y no quiero juzgar, pero yo me estoy refiriendo a la iglesia que yo me estoy refiriendo, mis amados, es la iglesia, es ese remanente que se ha guardado en santidad, que se ha guardado en pureza, que no ha perdido la autoridad espiritual. Porque en el momento que la iglesia deja de ser la sal, se vuelve insípida. Y esa es una iglesia, eso no nos va a servir para nada. Yo me estoy refiriendo a la iglesia que a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Porque cuando nosotros queremos congraciarnos con la burocracia, porque queremos ir a buscar los contratos y los favores del gobernante que sabemos que es corrupto, que sabemos que está oprimiendo al pueblo, que sabemos que es pro aborto, que atenta contra la familia, pero nosotros nos acomodamos porque ¿qué me va a dar? Entonces, ¿dónde está la diferencia del pueblo de Dios que está llamado a hacer la luz cuando se metió a las tinieblas y se volvió oscuro también? Entonces yo a ese pueblo cristiano no me estoy refiriendo, yo me estoy refiriendo al pueblo cristiano que sabe que su santidad, que su integridad, como lo hizo Daniel. Daniel estuvo en un gobierno perverso, pero él no se contaminó con los manjares del rey. A esa es la iglesia a la que yo estoy convocando, porque nuestro poder y nuestra provisión no viene de lo que el gobernante me va a dar. Mi provisión y la autoridad viene de Dios. Cuando yo entiendo eso como hija de Dios, es cuando nosotros vamos a poder ser efectivos para que ese gobernante malo se alinee a la voluntad de Dios, porque hay una iglesia que está haciendo su papel. La otra parte de la iglesia, Dios los irá a juzgar. Pero por ahora el llamado que estoy haciendo es convocando el remanente pequeño que se ha guardado en santidad, y a lo que le tiene que decir no le tiene que decir no. Y si tenemos que hablar de lo que están haciendo de manera corrupta, pues hagámoslo, porque no hemos negociado con ellos nada. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Y ojo, la autoridad espiritual se pierde cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos tras cosas mundanas, allí nosotros perdemos esa autoridad. Y creo que eso es lo que le ha pasado a la iglesia en este tiempo, mis amados. Y no estoy para juzgar, solamente estoy diciendo, hay un tiempo que se avecina donde va a ser difícil. Y la única respuesta es la iglesia. Pero es como le digo, esa iglesia sin mancha y sin arruga
que está esperando la venida de Jesús. Esa iglesia, la que va a ser efectiva en estos tiempos. Y es la iglesia que va a resplandecer en medio de la oscuridad. Bonaerenses, televidentes, a la gente de esa iglesia que está convocando la doctora Mónica, realmente espero que el mensaje lo capten y nos esforcemos por hacer ese trabajo, no solamente a ellos, sino a todos, porque lo que se viene es tremendo. Siempre lo mejor debe estar por venir si nosotros nos alineamos con el Señor. Doctor, ahora sí, Mónica, usted hablaba de lo que se viene en sentido del pueblo y recomendaba de pronto el tema de veeduría ciudadana, que yo desafortunadamente la he interrumpido 2 veces, pero aquí, ¿qué es el mensaje que le quiere enviar a nuestros televidentes de frente a la realidad, doctora Mónica? Sí, mi compromiso es con el ser, y creo que la campaña que hicimos lo demostramos. No íbamos a buscar votos, íbamos a conquistar el corazón de ese elector para que se diera cuenta que si yo hablaba de la familia, yo estaba invirtiendo en las familias. Y yo sé que eso que va a dar fruto. Y seguimos invirtiendo en el ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La ley 850, que es la ley que desarrolla la participación ciudadana, es una herramienta valiosa y que yo me comprometo a hacer pedagogía allá en Buenaventura. Iré a hacer Amén. jornadas de pedagogía para explicarle a la gente cómo usted puede hacer control ciudadano al gobernante que usted eligió. No espere que el consejo lo haga, no espere que los diputados lo hagan. Si lo hacen, está haciendo su trabajo. Pero desafortunadamente no lo están haciendo porque vemos que quedaron los candidatos del bolsillo de los gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Juiciosos. Vamos a estudiar la ley 850 de veeduría ciudadana. Vamos a saber qué nos corresponde hacer. Ya vamos a pasar del saber al hacer y allí nosotros vamos a hacer una fuerza muy importante, porque lo vamos a hacer porque cuidamos nuestra ciudad, porque amamos nuestras familias, porque amamos los emprendimientos y porque nos duele que el dinero que nos sacan del bolsillo nuestros gobernantes sigan parando en sus bolsillos. Entonces yo hago un llamado también profundo, respetuoso, a que cuando hagamos estas jornadas pedagógicas, usted vaya, usted se entere de qué es lo que tenemos que hacer y podamos tener allá en Buenaventura con nuestros grandes amigos unas buenas veedurías, donde nosotros podamos pedir audiencias para que sea conocer qué pasó con el dinero, qué pasó con las obras que no se han concluido, qué pasó con ese voto programático. A mí me dijeron, hay un programa de gobierno y tenemos que revisarlo. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? No, es que usted está allí, señor gobernante, en esa silla de honor y de privilegio, porque yo, elector, allí lo llevé. No se le olvide, no se le olvide. Doctora Mónica, desafortunadamente el tiempo usted sabe que en televisión en estos temas no están, no es el que uno desea. Entonces sería el mensaje final, doctora, para nuestros televidentes de frente a la realidad, hoy en jueves de realidad espiritual. Eh, ¿Qué mensaje sería, doctora? Yo quiero dejar 2 mensajes que han servido para mí en este tiempo y uno está en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando yo hice la campaña, yo tenía muy claro que era una campaña que yo no iba por un resultado. Si quedaba era la voluntad de Dios y si no quedaba, de todas maneras era la ganancia porque hicimos lo que el Señor quería
que era hablar a las parejas, hablar a los matrimonios, hablar a los jóvenes, hablar a la iglesia, para advertir a la iglesia de lo que viene con los peligros de la Agenda 2030, que es la persecución que viene a la iglesia. Eso lo hicimos y creemos que estamos aquí en esta parte, y por eso sabemos que el Señor se complació de lo que hicimos y de lo que vamos a seguir haciendo. Y la tarea que nos queda está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es la tarea, mis hermanos, que nos queda. Orar. Aquí está hablando de rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por nuestros gobernantes. Vamos a orar por ellos, porque el Espíritu Santo va a ser derramado sobre la iglesia y va a venir un tiempo glorioso de la presencia del Señor. A mí no me cabe la menor duda. Bueno, muy bueno, muy bueno. Esperamos que nuestros televidentes, no solamente los de frente a la realidad, todos los bonaerenses, vallecaucanos y colombianos, podamos tener esas claridades, esas recomendaciones, ejecutarlas de tal manera que trabajemos por todos, que estemos pendientes para no solamente orar por nuestros gobernantes, sino para hacerles control social. Muchas gracias por haber estado, doctora Mónica Gaitán, en el programa Frente a la Realidad. Muchas gracias, ingeniero, por este espacio. Gracias porque me permites llegar a mis amigos en Buenaventura. Estaré pronto por allá visitándolos, abrazándolos y construyendo este hacer con toda responsabilidad.